Hoy voy a hablar sobre el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta está regulado en el artículo 1715 del Código Civil y el Código lo define como aquel contrato en que dos partes se obligan recíprocamente, una a entregar una cosa y la otra a pagar por ella una suma de dinero. La suma de dinero se denomina precio. El contrato de compra-venta tiene características, tiene obligaciones o efectos, se le llama, obligaciones, derechos y obligaciones que tienen las partes, y una forma de extinción. Las características de este contrato de compraventa es que es generalmente consensual. Algunas veces no lo es, que es cuando se trata de bienes raíces, en especialidad de ese tipo de contratos, se hace a través de una solemnidad que es la escrituración. El contrato de promesa también es un contrato, el contrato de compraventa es un contrato bilateral, es conmutativo porque las partes miran las prestaciones como iguales o equivalentes. Si esto no es así y una desproporción, se aplica el artículo 1889, que es la lesión enorme, cuando hay una desproporción en el precio de lo que se está pagando o de lo que se recibe, cuando es menor del 50% que se hace del avalúo fiscal que tenga la cosa. Bien, el contrato de arrendamiento además es un contrato oneroso, y esto es un elemento de la esencia, la onerosidad, porque si no la hay va a degenerar en otro tipo de contrato, ya, porque puede llegar a degenerarse en otro. Por ejemplo, si es una venta, tenemos el mutuo, por ejemplo. El mutuo es un préstamo de consumo, tenemos el préstamo, perdón, el comodato, que es el préstamo de uso, podría degenerarse en otro tipo de contrato que sería, la donación. Estaba hablando del arrendamiento. Si en la compraventa falta el precio, o se estipula la gratuidad o no hay nada, se entenderá entonces que la onerosidad es un elemento de la esencia, que podría terminar el contrato en otro tipo, que sería el contrato, finalmente, la donación, porque falta acá lo que es la... Ahí parece que estoy mirando la cámara. Porque faltaría la onerosidad. Es un contrato que constituye un título traslaticio de dominio, perdón. La compraventa no es un modo de adquirir, ya eso hay que dejarlo claro, porque los modos de adquirir sería la tradición. Entonces, la tradición de los bienes raíces a través de la inscripción del título que lo antecede, y el título sería un título justo, sería la compraventa, toda vez que ella sea válida. Respecto a los elementos, pasemos ahora a los elementos de la venta. Entonces, rebobinando, es un contrato bilateral, es oneroso, es un contrato que constituye un título tradaticio de dominio, es un contrato principal, es un contrato bilateral, conmutativo, oneroso, es un contrato típico porque está regulado por el Código Civil, en el artículo 1715 en adelante, es un contrato que, nominado, típico, ya lo dije, y puro y simple. ¿Ya? Ahora veamos los elementos. Los elementos de la esencia del contrato son la cosa, la voluntad, por supuesto, y la voluntad respecto a la cosa y el precio, ¿ya? La cosa objeto del contrato. Y además la onerosidad. O sea, esto es decir, que a falta de precio va a degenerarse en un contrato de donación. En una donación, perdón. Y en definitiva, el precio debe ser serio y determinado. No se puede estipular un precio irrisorio o iluso, porque ahí estaríamos cayendo en ¿qué? En simulación. También es importante señalar que el contrato respecto a la cosa debe ser una cosa real, que exista o se espere que exista, o que no esté prohibida por la ley, como por ejemplo lo sería las cosas embargadas, que también voy a hacer una mención sobre aquello, y finalmente aquellas cosas que no estén, por ejemplo, adolezcan de objeto ilícito. A ver, las cosas objeto de la compraventa pueden ser cosas corporales o incorporales, vale decir, derechos personales
y derechos reales. Pueden ser perfectamente ser objeto de una compraventa. La compraventa puede ser que se haga sobre una cosa de la cual la persona no es dueña. Si la persona no es dueña, la compraventa es válida igual, independientemente de qué tipo de indemnización se va a correr aquí. Porque obviamente hay que probar si es que la persona que está efectuando la compraventa, es decir, el vendedor, sabía y no le informó, va a tener que responder de aquello, tanto del daño emergente como el lucro cesante, porque ese es el daño que se debe reparar. Y ¿qué más? Respecto a los ¿qué otros elementos? Elementos de la naturaleza que se presuman dentro de la compraventa, casi se me va, importantísimo, el saneamiento de la evicción y poder también sanear los vicios reeditorios. El saneamiento de la evicción, esto es que el comprador, por un hecho anterior a la compraventa, se ve privado de su derecho. Cuando esto ocurre, lo que va a suceder es que el contrato de compraventa se va a tener que indemnizar el vendedor de todos los daños que en virtud de esta evicción, cuando se ve evicto, le haya causado. En primer lugar, la situación de evicción que se hace al vendedor es a través de una notificación, ya para que él asista, concurra personalmente a representar los derechos y a defender también al comprador. Va a tomar su lugar. ¿Cuándo no va a responder? Cuando el vendedor no le avisa o cuando él, avisándole, el vendedor es negligente en la defensa. También puede darse el caso que sea así. ¿Qué más? Esos son dos elementos de la naturaleza. Y los vicios redivitorios se definen como aquellos vicios que se ocultan en la cosa, objeto del contrato, y que deberían haberse conocido o se conocían y no se informaron, o en razón de su profesión o oficio la persona igual se hizo la loca y no las reportó. Una definición más elaborada sería que los vicios reditorios son todos aquellos vicios ocultos que posee la cosa objeto del contrato y que dan derecho al comprador a ser indemnizado por aquellas o, si son muy graves, a pedir la terminación del contrato. Elementos accidentales: el pacto de retroventa y el pacto comisorio calificado, el pacto de retracto. El pacto de retroventa es aquel pacto que bajo un lapso de tiempo las partes se reservan la facultad de poder volver a venderse y ocupar el lugar jurídico que antes no tenían. Por ejemplo, el comprador se vuelve vendedor y el vendedor comprador. Bajo ese supuesto, tienen un plazo de 1 año para retrovenderse. El pacto de retracto es aquella facultad que se reserva el vendedor toda vez que vende la cosa, pero llegada un mejor postor, se faculta el derecho de poder venderle a él. Este tiene un plazo de 4 años desde que se efectúa el acto o contrato, y también es importante señalar que respecto a ella el vendedor tiene el comprador, perdón, tiene la facultad de ofrecer el primero un nuevo precio y va a ser preferido. Es un pacto accidental. Y el pacto comisorio calificado es importante señalarlo porque en él se entiende que hay El pacto comisorio calificado es aquella condición resolutoria expresa que en el evento de no cumplirse por una de las partes lo pactado dará derecho a la resolución. El pacto comisorio calificado es ipso iure, o sea, inmediatamente.
Respecto a este tema hay que hacer una mención importante a lo que es la compraventa, porque si se trata de un contrato de compraventa y se trata del precio, esto no opera de pleno derecho. Primero hay que pedirlo a altos tribunales de justicia, los cuales le dan un plazo de 24 horas al comprador para que pague. Si no paga, se va entonces recién a declarar la resolución del contrato, no opera de pleno derecho. Y por último el contrato, y cuando se trata del contrato compraventa, pero estamos hablando ya de sus... Estamos hablando de otros elementos que no sea la falta del pago del precio. Bueno, en este caso sí opera de pleno derecho, de ipso iure. Bueno, ¿cuáles son los efectos del contrato de compraventa? Genera derechos y obligaciones. Para el vendedor genera el derecho de recibir el dinero, ¿ya? El derecho a demandar por el no pago, el derecho a pedir la resolución del contrato por el no cumplimiento de esa obligación. El derecho también que tiene para poder rescindir el contrato de compraventa por lesión enorme, toda vez que a él él ha recibido menos de la mitad del justo precio de la cosa. También tiene derecho a pedir o que se entere el valor deducido en un 10%. Tiene el derecho, bueno, esos son sus principales derechos. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor? De entregar la cosa. Aquí no se trata de que haga una tradición. Aquí basta con que si por ejemplo son bienes muebles, basta la aprehensión material. Si son bienes raíces, la entrega de las llaves. Es una entrega simbólica. No constituye, como es un título traslaticio, no constituye una tradición. La tradición es el modo de adquirir los bienes. Que si son bienes muebles, el artículo 864 es el que lo regula. Si son bienes raíces, el artículo 866.